Hola y bienvenidos de nuevo a El Rollo Criminal. El video de hoy es una historia horrenda que detalla el brutal asesinato de una mujer de 42 años del estado de Washington, cuyas consecuencias dejaron a una familia dividida. La mitad de la familia cree que condenaron al hombre correcto, mientras que la otra mitad defiende su inocencia. Me interesaría saber su opinión en la sección de comentarios abajo. ¿Inocente, culpable? ¿O solo falta evidencia para decidir? Así que continuemos con la historia. Era sábado 3 de diciembre de 2011. Melanie Boursier de Florida llamó a la oficina del sheriff en Deer Park, cerca de Spokane en Washington, pidiéndoles que realizaran un control de bienestar a su hija de 42 años, Shannon Starbuck. Shannon no había sido vista ni se había comunicado en 2 días, algo muy inusual en ella. A pesar de que la policía había revisado los alrededores de la casa de Shannon el día anterior y no vio nada preocupante, Melanie estaba convencida de que algo andaba mal. Esa mañana de sábado, 2 agentes se reunieron con el casero de Shannon en la casa y entraron. Inmediatamente pidieron refuerzos para ayudar con lo que obviamente era una escena de asesinato. Shannon había sido golpeada hasta morir. Ella estaba desnuda sobre la cama y había sido colocada en una pose pornográfica con un juguete sexual. La muerte claramente había sido brutal y el cuerpo fue posicionado de tal manera que le quitó toda la dignidad a Shannon y maximizó su humillación después de su muerte. El forense determinaría que Shannon había sido estrangulada, ya sea con algo suave como una toalla o por una llave de estrangulamiento con un brazo. Ella había sufrido lesiones en el pecho que parecían haber sido causadas por una pistola eléctrica. Tenía múltiples moretones, 11 costillas rotas y un hueso roto en el área de la tráquea. El forense pensaba que ella estuvo boca abajo y atada de manos durante su calvario. Una vez que fue asesinada, Shannon fue llevada a la cama y colocada en una posición con juguetes sexuales. Una caja fuerte para armas cercana estaba abierta, mostrando más dispositivos sexuales. Se determinó que lo más probable es que haya sido asesinada el 1 de diciembre, pero no se pudo establecer la hora exacta de la muerte. Posteriormente, comenzó una investigación sobre la vida y muerte de Shannon. Shannon se había casado por primera vez 21 años antes, en 1990. Conoció a su futuro esposo, Clay, cuando él estaba de vacaciones en Florida, proveniente de su estado natal, Alaska, donde trabajaba en un oleoducto. Se casaron pronto. Shannon se mudó a Alaska y pronto comenzaron una familia. En el año 2000 se divorciaron después de 10 años de matrimonio. Sin embargo, esa no fue el final. La pareja volvió a casarse en 2006. Se mudaron al estado de Washington y establecieron su hogar en Deer Park. Clay continuó trabajando en Alaska y se ausentaba por semanas. Esto volvió a poner tensión en su relación, y en 2010 Shannon solicitó el divorcio por segunda vez. La pareja aún vive a media milla de distancia entre sí. Sus 2 hijos mayores, Austin y Blake, que ya eran adultos, vivían con Clay, mientras que los 3 hijos menores, Logan, Sutton y Marshall, vivían con Shannon, y Clay fue obligado a pagar la manutención de los hijos y el mantenimiento. Para finales de 2011, Clay sufría de una lesión en la espalda, lo que le impedía trabajar y por eso tuvo que depender de los beneficios por discapacidad. Para octubre de ese año tenía atrasos en los pagos de manutención y el Tribunal Superior dictó una sentencia por más de $9,000 en obligaciones no pagadas. La decisión de reclamar esta cantidad resultó en que Clay enviara mensajes de texto enojados a Shannon sobre las consecuencias financieras y también expresara su deseo de pasar más tiempo con sus hijos y tener más voz en su crianza. A pesar de sus conflictos con Clay, parecía que Shannon estaba siguiendo adelante con su vida. Había regresado a la escuela para capacitarse como asistente dental, donde se graduó con honores. Sus compañeros de clase la recuerdan como una mujer accesible y amigable que siempre tenía tiempo para las personas.
Shannon también había comenzado a salir de nuevo y se inscribió en sitios web de citas. Debido a su muerte brutal y prematura, los detectives necesitaban indagar en todos los aspectos de su vida privada para ver si podían reunir pistas sobre quién era el responsable. El examen de su teléfono móvil, que había sido encontrado junto a su cama, mostró una conversación de mensajes con Clay, en la que él decía que tenía problemas con el auto y que necesitaría que ella llevara a los niños a la escuela esa mañana. También había comunicaciones con al menos otros 2 hombres, incluyendo un mensaje explícito en el que le pedían a Shannon que enviara una foto posando de cierta manera, una manera que era casi idéntica a como la habían encontrado los agentes del sheriff. Los detectives hallaron al hombre que pidió esa foto. Tom Walker, un vendedor de autos de Spokane, estaba dispuesto a hablar con los detectives. Él admitió haber enviado el mensaje de texto, pero negó haber estado cerca de su casa. Él proporcionó una muestra de ácido desoxirribonucleico y dijo que el día del asesinato había estado en el trabajo y en un funeral, pero sin una hora exacta de la muerte era difícil verificar completamente su coartada. Se encontró otro mensaje de texto en el que este hombre intentaba arreglar una cita para ver a Shannon el día en que ella fue asesinada. El hombre, Juan Wilson, también había estado enviando mensajes desde una cuenta llamada Solo Preguntando 06. Una investigación adicional pronto descubrió que Juan no era quien aparentaba ser. Había robado la fotografía de un doctor de Nueva York y claramente estaba ocultando su verdadera identidad. Tras rastrear los teléfonos usados para contactar a Shannon, la policía descubrió que una llamada se hizo desde un teléfono público fuera de la biblioteca de una universidad con cámara de vigilancia. Ya tenían la foto del hombre que fingía ser John Wilson. Con los datos del teléfono de Shannon, la policía le envió un mensaje para hablar con él. Se puso en contacto poco después. Admitió que conocía a Shannon, pero dudaba en identificarse y parecía desconfiado de que realmente estuviera hablando con la policía. La policía lo puso a prueba. Dijeron que necesitaban saber su verdadera identidad, o la foto de las cámaras de seguridad de la universidad sería publicada en los medios para intentar identificarlo. El hombre cedió. Dijo que su verdadero nombre era Juan Kenlin. Era un maestro casado que había estado usando un alias para tener una aventura. Aceptó hablar con la policía en persona en la oficina de su abogado, Roberto Cossier, ya que le preocupaba cómo su implicación afectaría tanto su vida personal como profesional. Juan les dijo a los detectives que tenía planes de encontrarse con Shannon en su casa alrededor de las 10:30 de la mañana el 1 de diciembre. Cuando llegó, nadie respondió a la puerta. Fue a un teléfono público, llamó a Shannon y dejó un mensaje. Luego pasó de nuevo por su casa, pero aún no había señales de ella. Intercambiaron mensajes de texto durante el día y acordaron verse más tarde esa noche, lo cual nunca sucedió. Como tenía previsto encontrarse con Shannon, no había nadie que pudiera confirmar dónde estuvo ese día. Había 2 hombres bajo sospecha: Tom, quien había pedido la foto posada de Shannon, y John, quien había mentido sobre su verdadera identidad y estuvo presente en su casa el día de su asesinato. Los hijos adultos de Shannon estaban preocupados de que ella conociera a un depredador en Internet, y su ex esposo Clay había insistido varias veces a la policía que revisaran sus citas en línea y el historial de su teléfono y computadora. ¿Tenía razón la familia y fue así como conoció al hombre que la asesinó? Sin embargo, la experiencia en este tipo de casos a menudo ha señalado a las personas más cercanas a la víctima, así que era de esperarse que la policía investigara a fondo al ex esposo. Ya se sabía que Clay se había atrasado en los pagos de manutención, pero él afirmaba tener una buena relación de crianza compartida con su ex esposa. El día que hallaron el cuerpo de Shannon, él llegó al lugar y al saber que estaba muerta se desplomó llorando. Aunque esto era de esperarse, los lamentos continuaron hasta tal punto que el detective lo consideró sospechoso. Clay parecía reacio a irse y seguía repitiendo que la policía debería revisar el teléfono y la computadora de Shannon, ya que eso les diría todo lo que necesitaban saber.
Cuando le preguntaron dónde estuvo el 1 de diciembre, dijo que trabajaba en su auto descompuesto. Dijo que había caminado varias veces entre su casa y el auto descompuesto para recoger herramientas o agarrar su almuerzo. Entrevistas con conocidos de Shannon revelaron que sus amigos pensaban que atravesaba una crisis meses antes de morir. Podía estar animada un minuto y angustiada al siguiente. Sus compañeros dijeron que a veces la veían llorar antes de la escuela. Shannon estaba convencida de que alguien quería hacerle daño. Su casa había sido allanada en varias ocasiones, pero no se habían llevado nada importante. Las cosas habían sido movidas. Pequeños objetos desaparecían. Las luces estaban desenroscadas. Todas cosas que harían que alguien se sintiera vulnerable, especialmente una mujer que vive sola. Se informó que Shannon creía que esto era obra de Clay, algo que él desestimó como ridículo, diciendo que se llevaban mejor que la mayoría de las parejas divorciadas. Sus comentarios contrastaban con el hecho de que el decreto de disolución de su segundo matrimonio incluía una orden de restricción en su contra a favor de Shannon. Clay tenía prohibido perturbar su tranquilidad o acercarse a su casa o lugar de trabajo. Aunque decía tener buena relación de crianza compartida, Clay iba casi todas las mañanas a casa de Shannon para llevar a los hijos menores a la escuela. Los hermanos de Shannon cuestionaron la versión de Clay. Afirmaron que la razón detrás de los dos divorcios de la pareja fue la infidelidad de Clay y que en los meses previos a la muerte de Shannon, las cosas se habían puesto especialmente feas. Shannon estaba teniendo problemas de dinero y tenía que depender de su familia para que la ayudaran, debido a que Clay se estaba atrasando en los pagos de manutención. Compañeros de Shannon recordaron cuando llegó a clase visiblemente alterada. Clay le mandó un juguete sexual que colgó en la puerta de su casa en una bolsa de regalo. Shannon empezó a expresar sus miedos a sus amigos más cercanos. Ella misma estaba preocupada de que Clay fuera a matar. Ella cambió las cerraduras de su casa y ni siquiera les dio una llave a sus hijos por si Clay lograba conseguir una. A pesar de todas estas acusaciones, sin una línea de tiempo precisa del crimen, el progreso fue lento. Eso fue hasta que apareció una prueba inesperada. Aproximadamente una semana después del asesinato, se descubrió que Shannon había llamado al 911 la mañana del 1 de diciembre. El teléfono móvil que Shannon usó no guardaba las llamadas al 911 en su registro de llamadas, algo que se implementó para proteger a personas vulnerables como víctimas de secuestro. Y el operador del 911 archivó incorrectamente la llamada, lo que resultó en el retraso de este descubrimiento. La grabación fue revisada. Duró alrededor de 30 segundos y solo contenía un ruido extraño. Tras un análisis más detallado, se determinó que el sonido era Shannon siendo atacada. La llamada se realizó a las 9:17 de la mañana el 1 de diciembre. Esto proporcionó a la policía la línea de tiempo que necesitaban. Ahora podían volver a revisar las coartadas de los tres sospechosos con esta información en mano. Thomas Walker, el hombre que había enviado la solicitud para la foto posada, fue confirmado que estaba en el trabajo en el momento en cuestión. Juan Ken Lane, el hombre con el perfil falso que había admitido estar en la casa de Shannon a las 10:30 de la mañana ese día, fue confirmado que estaba en una tienda Starbucks en Spokane en el momento en que se hizo la llamada al 911. Mientras tanto, Clay Starbuck, quien afirmó haber caminado entre su casa y su auto al menos 4 veces esa mañana, no pudo ser localizado en ninguna cámara de seguridad y su teléfono había estado apagado durante ese tiempo. La sospecha iba en aumento, pero no era suficiente para realizar un arresto, mucho menos para presentar cargos. La policía necesitaba pruebas que vincularan a Clay con la escena del crimen. El 24 de enero de 2012 se recibió el informe de ácido desoxirribonucleico de la escena del crimen. Se habían tomado muestras del cuerpo de Shannon, incluyendo su cuello y sus uñas. Se encontró ácido desoxirribonucleico de un total de 3 hombres no identificados, así como ácido desoxirribonucleico que podía reducirse a un pequeño grupo de hombres. Un miembro masculino de la familia Starbuck. Los 2 hijos adultos de Shannon, Austin y Blake,
Ambos tenían coartadas para la fecha del asesinato. Eso solo dejó a Clay, quien fue arrestado y acusado del asesinato de Shannon el 6 de febrero de 2012. La madre, el hermano y la hermana de Shannon creían que él era culpable. Ellos creían que él había estado acosando a Shannon y le había estado haciendo la vida un infierno. Los 5 hijos de Shannon y Clay creían en su inocencia. Ellos decían que su padre era quien más había sufrido, soportando las muchas infidelidades de Shannon. Durante la investigación salió a la luz que Marshall no era hijo biológico de Clay y que de hecho había sido concebido después del primer divorcio de la pareja. Austin, de 21 años, pidió ser tutor de sus hermanos para que los 5 siguieran juntos y defendieran el nombre de su padre. Los hijos de Shannon y Clay creen que el único ácido desoxirribonucleico encontrado en la escena era ácido desoxirribonucleico de rastreo, el cual pudo haber venido de cualquiera de ellos o haber sido transferido por ellos, ya que todos estaban regularmente en su casa. También creen que su madre se involucraba en un estilo de vida muy riesgoso en sus encuentros en línea. Mucho más que las citas tradicionales por internet, los abogados defensores de Clay destacaron al menos a 10 hombres con los que Shannon había estado en contacto en el mes previo a su asesinato, afirmando que todos ellos deberían ser considerados sospechosos potenciales. Estaban extremadamente confiados en lograr la absolución de Clay. El caso llegó a juicio en mayo de 2013. La fiscalía presentó a Clay como un hombre celoso, controlador, violento, que estaba en una situación financiera desesperada y que seguía obsesionado con la vida sexual de su exesposa. Se presentó evidencia de que él le dijo a una de las maestras de los niños que no le sorprendería si la encontraban con la garganta cortada. La policía testificó cómo Clay estaba demasiado ansioso por dirigir la sospecha hacia un amante anónimo en línea. La fiscalía dijo que creían que Clay había atraído a Shannon fuera de su casa con una historia sobre su auto descompuesto. Luego entró a su casa mientras ella llevaba a sus hijos a la escuela y se quedó esperando para atacarla. John Kenline testificó y detalló los mensajes que recibió mucho después de la llamada al 911 que la policía creía cercana a la hora de la muerte de Shannon. En uno de estos mensajes se menciona a Marsh en relación con el hijo de Shannon y Clay Marshall. El papá de Marshall pudo haber usado este apodo, pero otros hombres no lo harían. La fiscalía también citó los hallazgos de ácido desoxirribonucleico para ubicar a Clay en la escena. Dijeron que el asesinato fue premeditado y que Clay procedió a preparar la escena para infligir la máxima humillación a su exesposa. Sin embargo, la defensa había preparado una versión completamente diferente de los hechos, basada en cómo, según ellos, Shannon llevaba un estilo de vida extremadamente riesgoso y buscaba el peligro de manera imprudente, respaldado por el contenido de la laptop de Shannon. Sin embargo, el juez dictaminó que esta evidencia era inadmisible por ser demasiado especulativa y excesivamente perjudicial, por lo que el jurado no escucharía ninguna de sus afirmaciones sobre el mundo en línea de Shannon. Toda su defensa se basaba en esta teoría y, por lo tanto, tuvieron que cambiar de estrategia y atacar lo que afirmaban que era una investigación defectuosa. Argumentaron que gran parte de la evidencia crucial no fue recolectada o que se había recolectado pero no se analizó. ¿Por qué no analizaron el ácido desoxirribonucleico de la sangre bajo las uñas de Shannon? Si Clay había estado usando el teléfono móvil de Shannon, ¿por qué no estaba presente su ácido desoxirribonucleico en el hisopo del teléfono? Había ácido desoxirribonucleico de 3 hombres desconocidos. ¿Por qué no se investigó? ¿De quién era? Clay había vivido anteriormente en la casa, así que afirmaron que era obvio que su ácido desoxirribonucleico estaría presente en cantidades mínimas. La defensa presentó a un testigo que había visto el auto de Clay, donde él dijo que se había descompuesto el día en cuestión, y a un doctor que dijo que, debido a su reciente cirugía de espalda, Clay no habría tenido la fuerza para matar a Shannon, quien medía 1,78 m y pesaba aproximadamente 82 kilos. Clay testificó en su propia defensa y se mostró tranquilo y sereno, respondiendo cualquier pregunta que le hicieron.
La defensa argumentó que todo el caso se basaba en pruebas de ácido desoxirribonucleico defectuosas y que los detectives involucrados solo se habían interesado en Clay desde el principio. Cuando el jurado fue enviado a deliberar, el equipo de defensa estaba seguro de que Clay sería absuelto. Después de varias horas regresaron con su veredicto. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y de violación de restos humanos. Clay fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional e inmediatamente comenzó a apelar su condena, principalmente sobre la base de que el tribunal había cometido un error al excluir la evidencia sobre el estilo de vida de Shannon que señalaba a otros sospechosos. En 2015, su condena fue confirmada. En junio de 2021, el Proyecto de Inocencia del Estado de Washington representó a Clay en una moción para realizar pruebas de ácido desoxirribonucleico posteriores a la condena. El juez determinó que se cumplían todos los criterios y concedió la moción para analizar pruebas que aún no habían sido examinadas y para volver a analizar algunos artículos. No he podido encontrar más actualizaciones sobre esto y Clay actualmente sigue en prisión. En un giro aún más desgarrador en este caso, Logan Starbuck, quien tenía 15 años en el momento del asesinato de su madre, desapareció en diciembre de 2021. Su cuerpo fue encontrado en el río Spokane en febrero de 2022. No hubo circunstancias sospechosas. Con respecto a su muerte, eso concluye el caso de hoy. Gracias por escuchar el caso de hoy y también a todos ustedes que amablemente me dejaron tantos comentarios en mi video de regreso que publiqué la semana pasada. Ahora es momento de un muy rápido tiempo de crimen menor. Megan de Sudáfrica ha enviado la foto de su hermoso gato, Horace. Horace tiene 9 meses y le gusta mecerse en la mecedora, hasta que se queda dormido. Le encanta traer regalos de afuera, probablemente elefantes o jirafas ya que es Sudáfrica, pero realmente no caben por la puertita para gatos. Gracias Megan por compartir a Horace. Muchas gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídense. Adiós.